Hola, ¿qué tal? Los saluda Karina Yapor. Bienvenidos a nuestro primer noticiero Voz News. Por décadas los hispanos hemos recibido las noticias a través de canales tradicionales. Sin embargo, la mayoría de los medios en español se están alejando cada vez más de los valores familiares que nos representan a los hispanos y por ello estamos aquí para ser tu voz. Vamos a los titulares del día de hoy. El país se prepara para una de las jornadas más importantes de elecciones primarias, el llamado Super Tuesday. Demócratas y republicanos saldrán a las urnas en más de una decena de estados. Además, el flujo de inmigración ilegal continúa sin detenerse en la frontera sur. En lo que va del año fiscal, han intentado ingresar ilegalmente casi 1 millón de personas. Y hay buenas noticias para quienes invierten en criptomoneda. El Bitcoin se dispara y algunos la consideran una alternativa de ahorro para los americanos ante la inflación nacional. Así comenzamos. Qué bueno que están con nosotros. La Corte Suprema ordenó el día de hoy que el expresidente Donald Trump regrese a las elecciones primarias de 2024 en Colorado, justo un día antes de que el Centennial State y otros 14 elijan a sus candidatos republicanos a la presidencia. El fallo unánime también anula las órdenes de descalificación dictadas por funcionarios y jueces en Maine e Illinois en las últimas semanas. La orden no firmada sostuvo y encontró que solamente el Congreso y no los estados individuales pueden descalificar a los candidatos para cargos federales bajo la sección 3 de la 14ª enmienda, conocida coloquialmente como cláusula de insurrección. Como lo mencionábamos, estamos a un día del Super Tuesday o Super Martes y el expresidente Trump se encuentra encabezando la competencia dentro del Partido Republicano, algo que pasa de la misma manera con el presidente Biden por el lado demócrata. En la gráfica que veremos a continuación podemos ver qué estados votarán y cuántos delegados están en juego. Miren, en este Super Martes estarán habiendo elecciones en Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia y Samoa Americana. Los republicanos eligen 854 delegados del total de 2.429, mientras que los demócratas elegirán a 1.420 delegados del total de 3.979. Y miren, ninguno de los estados que participan en este Super Tuesday tiene elecciones cerradas que exigen a los votantes estar registrados en el partido para poder votar. Por otra parte, la candidata Nikki Haley obtiene su primera victoria en las elecciones primarias del Partido Republicano y se proclamó como ganadora del Distrito de Columbia. Sin embargo, mire, en una entrevista con la presentadora Christine Walker del programa Meet the Press, la ex embajadora ante la ONU, Nikki Haley, reveló que ya no se siente obligada a apoyar al expresidente Donald Trump si este termina consiguiendo la nominación republicana. Y es que para participar en los debates del Partido Republicano, Haley, junto con el resto de los precandidatos, firmaron un acuerdo del Comité Nacional Republicano que comprometía a todos los participantes a las primarias a respaldar al eventual ganador. Por su parte, el expresidente Trump solidificó todavía más su ventaja tras vencer holgadamente a Nikki Haley en las asambleas electorales de Idaho y Missouri. El expresidente, quien sigue a la delantera en las primarias presidenciales, arrasó en los caucus de Idaho con más del 80% de los votos. Además, se llevó todos los votos en la asamblea electoral de Missouri, llevándose el grueso de los delegados en disputa. Por si fuera poco, el expresidente Trump arrasó en la Convención Republicana de Michigan y deja muy mal a Nikki Haley. Trump fortaleció su posición en ese estado al asegurar el respaldo de 51 de los 55 representantes del partido. La convención celebrada el sábado en el Hotel Amway Plaza en Grand Rapids congregó a los delegados del partido estatal en 13 salas de reuniones separadas en representación a los 13 distritos electorales del estado. Hasta el momento, Trump ha asegurado más de un centenar de delegados, lo que lo sitúa en una posición sólida en la carrera hacia la nominación presidencial republicana.
Vamos a otros temas y es que la falta de seguridad en la frontera sigue siendo un punto débil para la administración Biden y uno de los estados más afectados es Texas, que recibe un flujo continuo de inmigración ilegal. En lo que va de este año fiscal, es decir, desde octubre y hasta el mes de enero, más de 961,000 personas intentaron ingresar de manera ilegal a través de la frontera sur y aún faltan las cifras de febrero. Por ejemplo, a través del pequeño poblado de Eagle Pass, en donde solo habitan 28,000 personas, se promedian más de 560 cruces ilegales al día, esto según lo reportado por agentes de la patrulla fronteriza. Y miren, es que la inmigración indocumentada está causando estragos ya no solo en los estados fronterizos. El problema se ha extendido al resto del país, incluso a lugares como Nueva York o Chicago, en donde antes la inmigración indocumentada era bienvenida. Ahora, estas que eran ciudades santuario han tenido que recortar drásticamente sus presupuestos para hacerle frente a la llegada masiva de inmigrantes indocumentados. Pero ¿qué tanto puede costar? Es lo que muchos se preguntan. Bueno, precisamente vamos a pasar del otro lado del estudio con nuestra compañera Rosy Martel, quien nos tiene detalles al respecto. Rosy, te escuchamos. Muchísimas gracias, Karina. Es un placer estar contigo y en efecto, San Diego con fondos locales agotados. Incluso en Colorado, que igual es santuario, el alcalde de Monument, Mitch LaKind, mencionó que su ciudad no tiene presupuesto para seguir apoyando a los migrantes e incluso confirmó que no recibirá personas que no tengan permiso de residencia dentro de su territorio por cuestión de seguridad. Veamos entonces qué es lo que está generando en el país esta crisis humanitaria. Opiniones encontradas tras el flujo de inmigrantes sin documentos cruzando la frontera con México para llegar a territorio estadounidense. Por un lado se encuentran quienes se enfocan en lo que cuesta mantener ese tipo de apoyo, como el exsecretario adjunto de Defensa para el hemisferio occidental, Sergio de la Peña, quien asegura en la Unión Americana existe una deuda nacional abrumadora. Esta es una preocupación tremenda porque el costo económico para los Estados Unidos es grave. Nosotros actualmente tenemos una deuda nacional de 33 trillones de dólares. Es el flujo de inmigrantes ilegales que están llegando a los Estados Unidos. Ya llevamos algo en una orden de 8,5 millones. Inclusive entre ellos vienen terroristas, vienen activistas políticos, vienen, por decirlo sencillamente, espías, y vienen muchos criminales. Pero también hay muchos que buscan solidarizarse a través de voluntariados, especialmente en ciudades santuarios. Porque la capacidad del Departamento de Salud y de los centros médicos es muy limitada, especialmente cuando hablamos de que no hay fondos para inyectar. No tenemos fondos federales, todo esto lo hemos hecho con fondos estatales y con la capacidad de la ciudad, y mucho de ello, yo diría 50% ahora del personal médico y servicios médicos proporcionados es a través de voluntarios. Según la doctora Geraldine Luna, directora médica del Departamento de Salud Pública de Chicago, asesoran a los recién llegados con refugios y medicamentos enfocándose no solo en salud mental, sino también en vacunas como las de sarampión, varicela, influenza, COVID y tuberculosis. Las estamos dando ahí porque hemos visto brotes o personas que vienen sin estas inmunizaciones. Entonces, aquí hemos visto que en lugares congregados como lo que es un refugio, pues hay una disposición a la diseminación de estas enfermedades. Pero ¿esto de qué manera está repercutiendo a los que se encuentran en medio de un proceso migratorio? Sí, tenemos desafortunadamente un retraso muy grande, permisos de trabajo, procedimientos de residencia, aprobaciones de DACA que han sido afectadas, no solamente los casos de asilo, con el número o el incremento de casos que hemos visto. Sin duda, Karina, esto ha generado retrasos en los juzgados, ¿no? Aquí en Estados Unidos, para quienes intentan hacer sus procesos por la vía legal, desatando caos y frustración para quienes prefieren llevar una vida tranquila, en paz y en orden. Regreso contigo. Interesante punto de vista. Gracias, Rosy, por este reporte. Y bueno, precisamente antes de llegar a la frontera sur de Estados Unidos, los inmigrantes sudamericanos realizan peligrosos recorridos. Una de las zonas más peligrosas es la selva del Darién. Ahí miles de migrantes son víctimas de robo, agresiones sexuales y hasta asesinatos. Nuestro compañero Oscar Ramírez, el Blue, se trasladó a este peligroso lugar y nos trae imágenes exclusivas y un relato de primera mano de todo lo que allí ocurre. Adelante, Oscar. Señores, miren nada más, revólver, otra pistola,
municiones y señores, cómo no, para que vean, condones, señores, donde ellos ya con esto te das a entender de que están violando a las mujeres. Vean nada más esto. Todo la mujer que pasa se ponen condones estos y las violan. Detenidos ya, pero mira, para que no digan que no utilizan los condones, sí los utilizan para violar. Ahí está. Llegamos a la parte de Necoclí, un puerto de distribución de migrantes hacia el Golfo, hacia las entradas de estas aldeas como lo es Acandí, Capurganá y Turbo. De ahí es donde se mueve el enorme tráfico de humanos con paquetes turísticos que cobran entre 320, 340, 350 dólares por persona. A la vez que estábamos caminando y viendo todo este movimiento de mercado con carros de mercado que vendían botas, alfombras, cocinetas para las adentros de la selva, vimos un lugar donde tenían un establecimiento las Naciones Unidas. Y lo que me llamó muchísimo la atención fue que en este establecimiento, en esta mesa, estaban dando un kit de prevención. Impresionante, el kit de prevención contenía pastillas de plan B y también contenía preservativos para hombre. Fue ahí donde me di cuenta y dije, ¿qué están haciendo dando pastillas de plan B las Naciones Unidas y preservativos para hombre a pasos de entrar a la selva? Increíble conocer estos detalles. Gracias, Oscar, por tu reporte. Y bueno, uno de los tipos de inmigración indocumentada que más llama la atención es la llegada de miles de hombres chinos sin acompañantes. Más de 26,000 varones chinos, muchos de ellos en edad militar, entraron al país en los últimos 4 meses, entre octubre de 2023 y enero de 2024, aprovechando el caos migratorio. Esto ha llevado a varias organizaciones y legisladores, entre ellos Mark Green, presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, a reclamar medidas ante el peligro que esta situación supone para los Estados Unidos. Y es que la llegada de inmigrantes chinos, aprovechando este caos fronterizo de Biden, se ha disparado desde que este llegara a la Casa Blanca. Fíjese, en todo el 2020 el número de ciudadanos chinos que entraron al país fue de 1,282, mucho menos que cualquiera en los últimos 4 meses. Hacemos una breve pausa comercial, pero no se vaya, quédese con nosotros. Sube el Bitcoin y tenemos todos los detalles. Además, platicamos con Bob Unanue, CEO de una de las empresas hispanas más exitosas en los Estados Unidos. Ya volvemos con esto y más. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a más información. El miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, Jack Teixeira, se declaró culpable el lunes ante un tribunal federal de filtrar documentos militares altamente clasificados sobre la guerra en Rusia y Ucrania y otros secretos de seguridad nacional. Teixeira se declaró culpable de 6 cargos de retención intencionada y transmisión de información de defensa nacional en virtud de la ley de espionaje, casi un año después de ser detenido por el caso de filtración de seguridad nacional más importante en años recientes. Vamos a otros temas. A muchos padres de familia, especialmente los hispanos, nos preocupa el adoctrinamiento de nuestros niños en las escuelas. En algunos estados, como California, los padres pueden hasta perder la custodia de sus hijos si no apoyan sus deseos de cambiar de género. Tuvimos la oportunidad de platicar con Kari Lake, candidata al Senado por Arizona, y le preguntamos qué haría ella para defender los derechos de los padres a decidir qué es lo mejor para sus hijos. Escuchemos. Anybody who comes after our children and what they've been doing to our kids, and I think this is another reason that Latinos are saying, oh, heck no. Well, we're not going for that woke garbage being taught at school, where they're telling our precious, perfect boys that they can be girls, and our girls, they can be boys, where they're pushing abortion up until 9 months of pregnancy. Right. It's just, it's heinous and it's barbaric.
And I think when that started to happen and parents started to wake up and they said, we have to get involved to help save our children. These surgeries will render them a patient for life because they're taking a perfect body, a perfect child, and they are making them a victim of a brutal surgery, mutilating them. I believe that any doctor who performs this kind of mutilation on a child, under the age of 18, frankly, any age, it's just barbaric, should not only lose their medical license, but they should be criminally prosecuted for what they're doing. This is child abuse in the most heinous way, and there's no turning it back once it's been done. The damage is done. And so I'm glad that we're coming together as Americans to protect our great country, to protect our children, and we're so proud. We are so welcoming of the Latino community into the America First Republican Party because this is how we make our country strong, our streets safe, our economy strong, and then everybody does better. So many people who are Latino have either their ancestors, their grandparents, their parents, or maybe they themselves have come here from a country in Latin America, in Central America, Mexico, where there was that criminal element controlling the country, and they wanted to escape that to America, where the cartels weren't in control and the police were not, there's so much corruption in many of these Latin American countries. Bueno, y por supuesto que los padres de familia somos quienes debemos decidir sobre la educación de nuestros hijos. Vamos a cambiar de tema. Y mire, el domingo legisladores presentaron un paquete de 6 propuestas para garantizar el presupuesto de gasto de las agencias federales por al menos un año. Esto representa un avance en el proceso para determinar el presupuesto ante las marcadas divisiones entre los partidos. Los legisladores tendrán 72 horas para estudiar las propuestas antes de votar. Se espera que esto evite un cierre parcial del gobierno que impactaría a dependencias federales como la de asuntos de los veteranos, agricultura, transportación, justicia y otras. Hasta ahora cuentan con un presupuesto para operar hasta el próximo sábado. Legisladores esperan votar sobre estas propuestas esta semana y continuar las negociaciones en las 6 propuestas restantes para que sean aprobadas antes de la fecha límite, el 22 de marzo. Las propuestas del domingo contemplan un gasto de alrededor de $460,000. Bueno, ya hay buenas noticias para quienes invierten en criptomoneda y es que el precio del Bitcoin se ha disparado de nueva cuenta. Nos vamos directamente a nuestros estudios en Madrid, España, con nuestra compañera Verónica Silveri, quien nos tiene información sobre lo que acontece en el mundo de las criptomonedas. Verónica, saludos desde Dallas. Saludarlos desde la redacción de Voz Media. Hoy estuvimos conversando con el economista José Arámbula sobre el aumento del precio del Bitcoin que se acerca aún más a sus máximos históricos tras alcanzar los $65,000. La criptomoneda que ya capitaliza cerca de 1,3 billones se aproxima así al valor que alcanzó en noviembre de 2021 cuando se situó en $67,729. Arámbula nos puso en contexto y nos reveló 3 de las razones por las cuales se evidencia esta tendencia. Una de ellas, las altas tasas de interés. Es porque la Reserva Federal espera reducir las tasas de interés. En general, los mercados financieros están muy volátiles, pero sin embargo, la gente está más atractiva a lo volátil por esta reducción de tasas, porque se iniciaron 12 ETF de Bitcoin en las bolsas y esto pues genera un entusiasmo también en esta criptomoneda. Se hará esto que le llaman el halving, reducirá a la mitad el Bitcoin y de esta manera será escaso. Hace tan solo un mes el Bitcoin apenas superaba los $40,000 y en los últimos 7 días ha subido más de un 25%. La inflación es otro factor fundamental. El Bitcoin sigue siendo un activo atractivo para los inversores. ¿Pero por cuánto tiempo seguirá esta tendencia alcista? Arámbula nos desveló los detalles. Si bien está subiendo, y sí creo que siga subiendo por este entusiasmo en los inversionistas, decirlo que no tenemos la bola mágica. Sin duda alguna, lo que mueve al Bitcoin es la especulación, no tiene algo centralizado, que eso lo hace atractivo y curioso, que ahora que se sacan estos ETFs que están regulados y centralizados, pues le quita ese atractivo, pero al mismo tiempo le da ese mismo atractivo, pero es muy curioso que el inversionista está confundido, sin duda alguna no podemos predecirlo. Y para todos aquellos que están pensando en invertir, este es el consejo que les deja el economista. Hay que invertir en estas criptomonedas, sin embargo, hay que hacerlo con cautela, con mucha precaución. Sin duda alguna, hay que diversificar bien
su cartera, no poner todos los huevos en una sola canasta. Puedes comprar Bitcoin, pero un 5%, inclusive puedes comprar otras criptomonedas. A medida que avance el año, la criptomoneda más popular del mercado asciende de buena manera. Recordemos que desde el pasado 23 de enero, cuando descendió hasta el mínimo de $38.500, su precio ha ganado más del 60% de valor. Agradecemos al economista José Arámbula por acompañarnos y con esta información. Volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica, por este reporte. Y en noticias no tan alentadoras, las tasas de interés de las tarjetas de crédito costaron a los consumidores $25,000 millones en el año 2023. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor reveló que la tasa de porcentaje anual promedio, APR, de las tarjetas de crédito casi se duplicó al 22.8% en 2023 desde el año 2013, que era de 12.9%. Este aumento se reflejó en un costo por pago de intereses de $25,000 millones para los consumidores. Según la Oficina de Datos de la Reserva Federal, la tasa APR alcanzó su nivel más alto a finales del año pasado. Esto se produce cuando la deuda de tarjetas de crédito alcanzó un máximo histórico en 2023 y una de las razones por las que aumenta el ARP es que los consumidores aumentaron su margen de gasto. Y por otra parte, Sony, uno de los grandes de la tecnología, despedirá a 900 empleados. Sony Group Corporation dio a conocer que los empleados afectados pertenecen a su división de videojuegos, lo que equivale al 8% de su plantilla, sumándose así a la grave crisis que viven las tecnológicas en los últimos tiempos. Los despidos afectarán a varias filiales de Sony Group Corporation, como son Insomniac, Naughty Dog y Guerrilla Games, todas ellas compañías desarrolladoras de videojuegos. La multinacional insinuó que este recorte facilitará la inversión para crear videojuegos con nuevas tecnologías. Pero aunque muchas empresas están enfrentando crisis, hay una empresa hispana que a pesar de las dificultades ha logrado fortalecerse y es la de los alimentos Goya. Tuve una plática muy especial con su CEO, Bob Unanue, sobre cómo ve a la comunidad hispana y cómo él ha decidido continuar con el legado de fe y valores familiares que le inculcaron su abuelo y su padre. Vamos a ver. Ya es tiempo que dejamos de ser víctimas y nos ponemos de pie y tenemos valor. Somos importantes, somos creaciones de Dios. Basta ya con la explotación. Nosotros no somos empresas sin fines de lucro, pero unimos a grupos y estamos metidos en las escuelas, alertando a los padres, a los maestros, a los niños, el mal que existe por ahí. Entonces hemos reunido a muchos corazones y organizaciones bien importantes en levantar la conciencia de ese mal. Entonces en una de las asambleas o en las clases, las aulas de las escuelas, ya se están presentando niños y niñas que dicen, mira, eso me está afectando eso, yo soy víctima. Entonces, solo por hacer eso, los niños están acercando a nosotros. Así que nos da mucho gusto, satisfacción ver que los niños, que esos grupos, podemos tener algo que ver, unir esos grupos y levantar la conciencia para proteger a esos niños. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra identidad viene de Dios. Y la obra de voz de ustedes, de Orlando, de ustedes, la obra de Bienvenido y de estos pastores, unir la comunidad latina, que somos la segundo bueno, por supuesto que agradecemos el tiempo y la oportunidad a Bob Unanue, CEO de Goya Foods, quien es un emblema para los empresarios hispanos dentro de los Estados Unidos. Hacemos una breve pausa. Mire, Estados Unidos comienza a lanzar ayuda humanitaria desde aviones militares en Gaza. Tenemos los detalles. Y Eduardo Bolsonaro denuncia ante las cámaras de Voz News la persecución política que está ocurriendo en Brasil. Ya volvemos con este más. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border.
Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Visítanos en voz.us. Estados Unidos reveló que Israel aceptó intercambiar rehenes a cambio de un alto al fuego en Gaza. Esto de acuerdo a reportes de la prensa asociada. Sin embargo, la decisión de concretar o no el acuerdo ahora recae en el grupo terrorista Hamas, que deberá decidir si aceptar o no el pacto, mientras los ciudadanos palestinos en Gaza afrontan una crisis humanitaria por la falta de alimentos y la imposibilidad de recibir ayuda constante por tierra como consecuencia de las acciones de Hamas. Mientras tanto, Estados Unidos comenzó a lanzar ayuda humanitaria desde aviones militares a Gaza. Nuestro compañero Fernando Robles de AFP nos cuenta. Entregas aéreas de ayuda humanitaria de Estados Unidos en la Franja de Gaza. La Fuerza Aérea estadounidense se unió el sábado a otros países que han lanzado raciones de alimentos desde el aire para la población del territorio palestino, ante las dificultades para acceder por tierra debido al asedio de Israel. Estas operaciones se producen 2 días después de que los soldados israelíes dispararon contra una muchedumbre hambrienta que se abalanzó sobre un convoy de ayuda humanitaria en el norte de Gaza. La comunidad internacional pidió que se investiguen estos hechos e instó a un alto el fuego inmediato en la guerra. Washington y la ONG International Rescue Committee advirtieron que la entrega aérea de ayuda no puede ni debe sustituir al acceso humanitario. Según la ONU, 2.200.000 habitantes de la Franja de Gaza están amenazados por la hambruna, tras casi 5 meses de conflicto. Qatar, Estados Unidos y Egipto llevan semanas intentando llegar a un acuerdo sobre una tregua de 6 semanas, que incluya la liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos y la entrada de grandes cantidades de ayuda en Gaza. Bueno, ahora vamos a información de Brasil, y es que recientemente decenas de miles de personas salieron a las calles para manifestar su apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, quien está siendo investigado por supuestamente interferir con las pasadas elecciones presidenciales. Estuvimos conversando con el diputado federal por Sao Paulo, Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, quien denuncia una persecución política en su país. Hay una persecución que nunca se pasó en Brasil, nada igual. Hay un juez adentro de la Suprema Corte que se llama Alexandre de Moraes. Él se dice una víctima de los bolsonaristas. Él hace las acusaciones como si fuera un fiscal general y él hace los juicios y está condenando personas a 17 años de cárcel por cuenta de lo que se pasó en enero en Brasil. Un poquito parecido a lo que se pasó aquí en 6 de enero en Estados Unidos. Pero son personas que no tenían ninguna condición de hacer un cambio, un golpe de Estado. Era enero, domingo, no tenía nadie en la capital, no se fue arrestada ninguna arma, ningún disparo, nada. En general son personas tan pobres que hasta durante el proceso tenía mucha dificultad de hacer las intimaciones para llamarla a ir a la policía para tener sus depoimientos. Y ahora para mi padre está hablando que mi padre estaría por detrás de todo eso. Pero no hay pruebas, no hay nada. Mi padre estaba en Estados Unidos en este tiempo. Pero esto no importa. Ya arrestaron sus asistentes próximos, arrestaron su asistente de Relaciones Internacionales, Felipe Martins, que es como el Jared Kushner de mi padre. Hay un montón de periodistas como vos que están exilados aquí en Estados Unidos, que no tienen pasaporte, los quitó su pasaporte este juez de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes. ¿Por qué? Por cuenta de lo que hablaban. Y como Estados Unidos no hace extradiciones de periodistas por cuenta de crimen de opinión, él, Alexandre de Moraes, no logró suceso en intentar hacer la extradición de estos periodistas. Entonces, ¿qué está haciendo? Está quitando sus pasaportes. Menos yo siempre me acuerdo de Jesucristo, nuestro más grande ejemplo. Si él vino a la tierra y se fue perseguido, no vamos a tener nosotros que vamos a recibir solamente aplausos. Punto número 1. Entonces necesitamos resistir. Punto número 2.
es que el Tribunal Superior Electoral en 2026 se va a tener otra composición. Alexandre de Moraes, este juez de la Suprema Corte que está persiguiendo a todos, él no va a ser el presidente, se va a ser el indicado de Bolsonaro, Cássio Nunes. Entonces hay esperanza por ahí para que tengamos elecciones mínimamente íntegras en Brasil. Entonces necesitamos resistir, sobrevivir para llegar hasta allá con fuego y capaz de hacer el cambio necesario. ¿Sí? Habló Lula da Silva recién que lo que Israel está haciendo en la falla de Gaza es el mismo que Hitler se pasó con Hitler contra los judíos por cuenta del holocausto. Sí, es terrible. Se fue tan malo que espontáneamente ya tenemos más de 140 firmas de diputados para el impeachment de Lula. Es un récord. De la noche para el día se pasaron 140 firmas. Y el problema es que Lula no vuelta atrás y habla, perdóname, yo hablé malas palabras, quiero cambiar mi opinión. No. Él puso sus ministros para decir que ahora Israel está trabajando contra el embajador brasileño en Israel. Están hablando que no, que Lula tiene razón, que lo que está pasando en faixa de Gaza es el mismo que se pasó durante los tiempos de nazismo. Esto es locura, es locura. Ahora, bueno, muy interesante escuchar lo que nos contó Eduardo Bolsonaro en CIPAC en Washington, D.C. Bolsonaro, quien es además el diputado con mayor número de votos en la historia de todo Brasil. Eso cabe resaltarlo. Vamos a cambiar de tema y es que más de 150 detenciones, 16 bandas y 28 municipios. Ese es el saldo de la operación Evander realizada este fin de semana por la Policía y la Fiscalía General de Colombia. Elber Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía de Colombia, aseguró en conversación con medios locales que habían obtenido 152 órdenes de captura por delitos de secuestro, extorsión y concierto para delinquir. El blanco del objetivo fueron organizaciones como el Tren de Aragua y el Clan del Golfo. El Tren de Aragua, por ejemplo, es la banda criminal transnacional más nombrada en 2023. Incluso se ha logrado comprobar que ha operado en hechos delictivos en varias ciudades de los Estados Unidos. Vamos a pasar a otro tipo de temas y es que muchos tienen dudas sobre la inteligencia artificial, pero en este caso esta herramienta será utilizada por una fundación que buscará con la IA a niños adoptados irregularmente durante la dictadura en Chile. Nuestro compañero de AFP, Pablo Rojas, nos lo cuenta a continuación. La inteligencia artificial ahora está al servicio de la búsqueda de niños adoptados de manera irregular durante la dictadura en Chile. La Fundación Hijos y Madres del Silencio se unió a la filial chilena de la agencia surcoreana de publicidad Cheil y recopilaron fotografías de 4 familias que denuncian que sus hijos fueron robados durante el régimen militar de Augusto Pinochet. Que muchas madres de los que están acá le dijeron que sus hijos habían fallecido y no nos conocieron. No saben ni siquiera si es verdad que son mujeres o que son hombres. Entonces ellas nunca han visto el rostro de ese niño. Y es la posibilidad de poder buscar con una foto. Desde 2018, Chile investiga la sustracción de miles de niños durante la dictadura. Sara Díaz, de 62 años, cuenta que en 1974 le dijeron que su bebé había muerto y le negaron la entrega de los supuestos restos en el hospital en que dio a luz. Gracias a las fotografías de ella y su marido, fallecido hace 5 años, identificaron los rasgos faciales para establecer un posible rostro de su hijo o hija, que será difundido en redes sociales junto a un mensaje en varios idiomas, con la esperanza de que alguien se reconozca en él y se produzca el reencuentro. Así que si alguien de esta comunidad me ve en Suecia o ven a alguien similar a mí, contáctate a hijosymadresdelsilencio.cl. No sé realmente dónde está, si realmente murió, si todavía vive. Por eso mi búsqueda así, bueno, hasta el día que yo me muera. Y de hecho el papá ya murió hace 5 años. No hay cifras oficiales de cuántos niños fueron enviados al extranjero, pero se estima que más de 2.000 fueron adoptados en Suecia entre 1971 y 1992. Otros miles llegaron a países como Alemania, Francia o Italia. O ven a alguien muy similar a mí, contáctese con hijosymadresdelsilencio.cl. Quizá sea uno de los 20.000 niños robados en dictadura en Chile.
Bueno, de verdad que parece increíble lo que la tecnología puede hacer hoy día y sé que muchos de nosotros nos sentimos nerviosos de estos avances tecnológicos, pero en este caso creo que vale la pena simple y sencillamente escuchar estos testimonios. No sé a usted, pero a mí me eriza la piel el ver que familias después de tantos años pudieran encontrar a esos bebés y reunirse con ellos, de verdad que no tiene precio. Bueno, hacemos una breve pausa, pero quédese con nosotros. Mire, la mitad de los votantes demócratas cambiaría a Biden como candidato presidencial. Al regreso nos acompaña nuestro panel de analistas para hablar de este y otros temas. Ya volvemos. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa con nosotros. Como ya se lo habíamos informado, el presidente Trump, después de una decisión unánime por parte de la Corte Suprema, ha regresado a las boletas de votación en el estado de Colorado. Para platicar de lo que esto representa, nos enlazamos con nuestros analistas políticos, Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar, quienes se encuentran en Washington, D.C. Bienvenidos, chicos, un gusto tenerlos con nosotros. Gracias. Un placer estar contigo. Bueno, sin duda alguna, esta era una de las situaciones más anticipadas y que más estaba esperando. Ver cuál iba a ser ese fallo de la Corte Suprema en relación a si Donald Trump podía permanecer o no o ser removido de las boletas de votación en Colorado. Y esto previo al Supermartes, que es el día de mañana, ¿no? Que es una fecha tan importante hablando en cuestión de las elecciones. ¿Cuál fue su reacción ante este fallo? Comienzo con las damas. Vanessa, ¿te sorprende el fallo que haya sido de manera unánime? No me sorprende, Karina, pero sí me emociona. Yo quiero que los televidentes sepan que esta es una decisión histórica y no histórica porque tenga que ver con Donald Trump. Es una decisión histórica de la Corte Suprema de Justicia porque hace referencia a si los estados tienen o no el poder de decidir qué candidato va en la boleta electoral. Eso entonces quiere decir que se trata del derecho de los americanos a votar. Y es tan histórica que la Corte Suprema decide de manera unánime. Eso es un mensaje claro y contundente a los estados de que no pueden decidir de manera unilateral por los americanos cuál es el candidato que va en la boleta. También el tiempo me sorprende porque normalmente la Corte Suprema no toma estos casos tan rápido y se demora alrededor de unos 6 meses en escuchar los argumentos. En este caso en particular lo vimos en un mes o incluso menos de un mes y vimos la decisión muy apresurada un día antes para poder permitir a los americanos y en particular a la gente de Colorado poder votar. Entonces es una decisión histórica, no por Trump, sino porque la Corte le está diciendo a los estados, ustedes no tienen el derecho de quitarle a los americanos el derecho a elegir su candidato. Así es. Alfonso, ¿qué te pareció a ti? ¿Te sorprende que haya sido también este fallo de manera unánime? No, yo creo que se anticipaba, expertos constitucionalistas de izquierda y de derecha estaban de acuerdo de que ellos iban a revocar al Tribunal Supremo de Colorado. Yo creo que es interesante que se limitan en su decisión, el fundamento, lo que dicen es que un Estado no puede hacer cumplir la cláusula de insurrección de la 14ª enmienda, que eso es una autoridad, un poder que le compete al gobierno federal. Y esa es la razón por qué revocan a Colorado. Porque si un estado pudiera hacerlo, pues entonces tendríamos estados, algunos republicanos, otros demócratas, tomando decisiones arbitrarias de quién puede o no estar en la papeleta. O sea que es una decisión muy, muy importante y yo creo que sí es importante que haya sido unánime porque demuestra que esto era una decisión equivocada en derecho y no es una decisión política. Tanto los jueces nombrados por los presidentes republicanos como aquellos demócratas están de acuerdo. Pero hay que resaltar que estas decisiones no fueron de Colorado, también hemos visto Maine, el estado de Maine tomando la misma decisión y la semana pasada el estado de Illinois de excluir a Trump de la boleta. Esto es parte de la agenda de izquierda
de tratar de descalificar a Trump como candidato. Estas ideas de excluirlo de la papeleta estaban circulando en grupos y redes de izquierda en las que participan juristas de izquierda, y por eso esto se dio. No se dio solo en un estado, sino se dio en otros estados, porque es parte de una estrategia de tratar de alguna manera de descalificar a Trump. Y bueno, es muy bueno que esto haya sucedido, que le hayan dicho a la izquierda que estas tácticas sencillamente no funcionan. Así es, y yo creo que, como bien lo mencionas, Alfonso, ese era uno de los temores, ¿no? Que definitivamente la decisión que realizara la Corte Suprema en relación a este caso iba a fijar un precedente para el resto de los estados que estaban tratando de imitar lo que hizo Colorado. Creo que eso, de alguna manera, bueno, sienta un precedente de manera quizá positiva en respeto al derecho de los estadounidenses de ser ellos quienes decidan en la boleta. Y hay que recordarle al público que la razón por la que el estado de Colorado y estos otros estados estaban tratando de eliminar al expresidente Donald Trump es por presunta insurrección, aun cuando el expresidente no ha recibido cargos de insurrección, cargos formales en su contra, y mucho menos ha sido encontrado culpable o convicto por estos cargos. Por eso realmente llamaba mucho la atención de los legistas este intento por parte de estos estados en particular de tratar de retirar a Donald Trump de las boletas. Vanessa, por supuesto que Donald Trump estaba esperando esta decisión y salió inmediatamente a comunicar lo que él sentía en relación a ello. ¿Qué te llamó más la atención de las palabras de Donald Trump? Bueno, la verdad es que este discurso corto pero sustancioso de Donald Trump me ha parecido uno de los mejores que ha dado en los últimos tiempos. Al final del discurso él dice dos cosas muy importantes y las dice refiriéndose directamente al presidente Biden. Le dice, presidente Biden, pelee usted su propia pelea, no politice la justicia, no utilice a los jueces para ganarme a mí, no utilice a los jueces para derrotarme a mí, ya que usted no puede. Y hace referencia también a algo que los hispanos conocemos muy bien, dice el expresidente Trump, esto ocurre en los países del tercer mundo, en las repúblicas bananeras, donde se utiliza a los jueces para descalificar a los oponentes. Y lo segundo que le dice el expresidente Trump al presidente Biden es cierre la frontera. Cierre la frontera es el mensaje, pero además con un mensaje bastante curioso y contundente, y es que le dice, presidente Biden, yo no necesité del Congreso para tener la frontera más segura de la historia de este país. Y es cierto, el presidente Trump no necesitó sacar ninguna ley en el Congreso. Y le dice además, la frase que utiliza el expresidente Trump a Biden es use my policies, usa mis políticas, haz lo mismo que yo hice para asegurar la frontera. Entonces, un mensaje contundente y por supuesto, de nuevo, esto es un triunfo grandísimo, pero más que todo es un triunfo para la democracia y para la Constitución americana. Así es. Rápidamente, Alfonso, sobre este tema, ¿qué te pareció, qué te llamó más la atención de las palabras de Donald Trump? Bueno, yo creo que comparto el comentario de Vanessa. O sea, yo creo que Trump es sumamente inteligente. A los demócratas a la izquierda se le está virando la tortilla. Ellos pensaban que con estos casos iban a poder descarrilar la candidatura de Donald Trump, pero él ha aprovechado todas estas oportunidades, primero para demostrar lo obvio, que esto es un esfuerzo de politizar, de utilizar el sistema de justicia criminal y el aparato gubernamental y legal para perseguir al líder de la oposición, que es él, pero por otra parte lo ha utilizado como un foro de campaña. Él celebra esta decisión del Supremo, critica a Biden por la politización, por la persecución que le está haciendo a él, pero por otra parte viene y habla de la frontera. O sea, que él se está aprovechando de todas estas oportunidades cuando tiene todos los ojos de la nación para hacer política y decir, yo espero que este caso unifique a los americanos, o sea, que incluso suena como una figura unificadora a nivel nacional. Yo creo que realmente es un golpe maestro. La izquierda creo que se debe estar arrepintiendo de esta persecución porque el tiro le está saliendo por la culata. Y fíjate que ese es otro de los temas que quería que comentáramos, porque precisamente la mayoría de los votantes demócratas darían el visto bueno a que Joe Biden no representara a su partido en las próximas elecciones presidenciales. Esto según un estudio de Rasmussen Reports, que además indica que el 48% de todos los votantes también estaría a favor de retirar a Biden completamente
completamente de la carrera electoral. Este es un tema que ha dado mucho de qué hablar. Hay dos también estadísticas que han salido, una por parte de Fox News y otra del New York Times, en donde se le da una ventaja al expresidente Trump sobre Biden. Ahora me voy contigo, Alfonso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que hoy por hoy la única persona que dice apoyar a Joe Biden es Joe Biden, porque realmente esto es un desastre, es una administración fallida en todos los renglones: economía, frontera, crimen, política exterior. La mayoría, y una mayoría amplia, dice que esta administración es un desastre. La popularidad del presidente está por el piso. Y además está muy mal de salud, o sea, su estado físico y mental es como un símbolo del desastre de esta administración. Nadie lo quiere. El problema es que él es el incumbente y es muy difícil retirar un incumbente. Él ya va a ser el nominado, va a prevalecer en las primarias. La única manera de que ellos puedan tener otro candidato es que se retire a último momento. Le tendrían que presionar, pero es muy difícil cuando él insiste, se empeña en ser el candidato. O sea que yo soy de los que creo que al final muy posiblemente él va a ser el candidato, esperando que la prensa le haga la campaña. Vanessa, ¿estás de acuerdo con ello o tú crees que sí en algún momento hacia el final de la carrera se retire Joe Biden y le dé el paso a alguien más? Yo creo que hay oportunidades reales de que eso ocurra y lo digo principalmente por algo que ha ocurrido en los últimos días. Incluso los medios de comunicación, estoy hablando del mainstream media, ya está dándose cuenta de lo que está pasando con Biden, o no dándose cuenta, porque cualquiera se da cuenta de lo que pasaba con Biden hace años incluso, pero ya están hablando abiertamente de eso. Por ejemplo, cuando tienes a los medios ya diciendo abiertamente que Biden no tiene memoria, que Biden no está teniendo el voto, por ejemplo, negro, el voto hispano, el voto de los jóvenes, cuando te das cuenta que los medios ya no están sosteniendo a Biden, que era esa base en la que él se mantenía, porque él prácticamente podía cometer todos los errores que quisiera, pero los medios se los cubrían. Cuando eso pasa, yo creo que ya la presión es muy fuerte y pues tendremos que ver qué pasa en la convención demócrata, pero yo creo que esa posibilidad sí existe. Así es. O sea, una cosa que tal vez se veía muy rara, yo creo que esa posibilidad hoy sí existe. Así es, y bueno, por supuesto, vamos a seguir al pendiente de ello. Tenemos que hacer una breve pausa, pero no se vaya porque al regreso todavía seguimos discutiendo con nuestros expertos cómo El Salvador y Argentina están tomando el liderazgo en contra del avance del adoctrinamiento de niños y de la agenda woke. Quédese con nosotros. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Visítanos en voz.us. Qué bueno que siguen con nosotros. Vámonos a información de Sudamérica. Y es que el gobierno de Javier Milei prohibió la utilización del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en todo el aparato del Estado y sus instituciones y procesos. El primer órgano en tomar esta decisión fue el Ministerio de Defensa para aplicarlo en su estructura y en las Fuerzas Armadas, con el objetivo de evitar que se cometan interpretaciones erróneas sobre las transmisiones que se realicen. De este modo, se tendrá que respetar las normas de la Real Academia Española, la RAE, y los reglamentos y manuales del Ejército para no caer en una desviación o desnaturalización del castellano no estandarizado. Así que, bueno, vamos a escuchar precisamente a Javier Milei. En segundo lugar, por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X,
y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Bueno, de hecho estábamos escuchando al portavoz presidencial de Argentina. Y bueno, vamos a regresar con nuestros analistas políticos Alfonso Aguilar y Vanessa Vallejo para abordar este tema tan importante. Alfonso, creo que es un importante paso, ¿no? Lo hemos visto, aquí en Estados Unidos hemos visto lo contrario, cómo incluso este lenguaje inclusivo ha avanzado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y creo que no ha sido para bien. ¿Qué piensas de que el gobierno de Javier Milei tome esta importante decisión? Bravo, bravo. O sea, Milei sigue impresionando con su liderazgo, tomando decisiones a base de principios. O sea, y creo que es un modelo para los países de la región, para toda Iberoamérica, un gobierno que está tomando acción para contrarrestar esta agenda terrible que trata de desvirtuar nuestra lengua española tan rica, tan preciosa, para adelantar una agenda ideológica que no se fundamenta en ciencia o en sentido común. Entonces yo creo que esto es muy importante. Esto no es lenguaje inclusivo, todo lo contrario, es exclusivo de la realidad de lo que somos, que nacemos hombre y mujer. Eso es una realidad científica y es totalmente absurdo que uno, y esto es parte del transhumanismo que estamos viendo en muchos países de Occidente, tratar de que la persona pueda definirse incluso yendo más allá de lo establecido por la naturaleza y por Dios. O sea, que si yo quiero que se refieran a mí como ellos, en plural, pues así debe ser. Pues eso es absolutamente absurdo. Nos tenemos que dejar llevar por las normas. Obviamente, esto se refiere al lenguaje. Estamos viendo, como tú mencionabas, la política de ideología de género, que lo que busca es adelantar esta idea de que el género es fluido en las escuelas, enseñarlo a nuestros niños, e incluso para permitir que menores de edad, aquí en Estados Unidos ya hay varios estados que lo hacen con apoyo del presidente Biden, permitir a que menores puedan someterse a terapias de cambio de sexo y cirugías de cambio de sexo. Esto es absolutamente absurdo y me alegro que Argentina esté dando un paso hacia adelante. Así es, Vanessa, ¿qué piensas precisamente de que sea un país latinoamericano el primero en tomar una posición así de firme en torno al avance de esta agenda? Bueno, hay un asunto importante agregando a lo que decía Alfonso, hay otra cosa además de eso y es que Milei es un libertario. De hecho, Milei es el primer presidente libertario del mundo entero. Y Milei ha dicho varias veces algo que es muy cierto y es que la ideología de género es un negocio que ha encontrado millones en la política. Piensen ustedes en toda esa gente que supuestamente es experta en ideología de género y experta en todas estas nuevas teorías que en realidad lo que están haciendo es dañar la mentalidad de nuestros niños y todo el dinero que esta gente se ha tomado infiltrándose en el Estado, tomando el Estado, tomando las universidades, los colegios y bueno, Milei un poco lo que quiere también es cortar ese dinero de esa gente que lo que hace es corromper las mentalidades de nuestros niños, pero también otro asunto fundamental es que utilizar este tipo de cosas en las instituciones estatales, que es a lo que el presidente Milei le está haciendo la guerra en este momento, es normalizar ese tipo de cosas. Es decir, una vez el Estado utiliza es que eso no es un lenguaje, una vez el Estado utiliza esa deformación del lenguaje, lo que están haciendo es normalizar y decirle a la gente, así es, esto es lo correcto, y no es así, entonces me sumo a las felicitaciones al presidente Milei por haber tomado esta decisión. Y que de alguna manera ciertamente el lenguaje inclusivo no fortalece, digo, de ninguna manera, especialmente a dependencias del gobierno o dependencias importantes de seguridad nacional como lo es el ejército, ¿no? Lamentablemente aquí en Estados Unidos hemos visto todo lo contrario, en donde incluso se promueve, se le da prioridad a promover el lenguaje inclusivo y la identidad de género por encima de la preparación de quienes deben defender la soberanía de este país. Pero bueno, vámonos también con otro presidente latinoamericano y nos vamos con Nayib Bukele de El Salvador. Bukele dijo que para él no solo es importante que el currículum escolar no lleve esta ideología de género y todas estas cosas, sino que también los padres de familia estén bien informados y tengan voz y voto en lo que sus hijos deben de aprender. Bukele respondió durante CIPAC en respuesta a una pregunta
pregunta de la coordinadora hispana de la organización Moms for Liberty, Catalina Estuve, que para él no solo es importante que este currículum escolar no tenga esta ideología, sino que se mantengan los derechos de los padres. Y ahí regreso con ustedes en este tema, tú lo mencionabas, Alfonso. Lamentablemente aquí en los Estados Unidos hemos visto algunos estados como California, en donde incluso se le ha llegado a retirar la custodia a los padres de familia, la custodia de sus hijos, si no apoyan los tratamientos de transición de género de sus hijos. Me voy contigo, Vanessa. ¿Qué opinas precisamente de estas declaraciones del presidente Nayib Bukele? Bueno, efectivamente es una cuestión de derechos y es una cuestión tal vez uno de los derechos más fundamentales y más importantes para una persona, y es quién tiene el derecho de educar a los niños, quién elige la educación de los hijos. Y efectivamente la educación de los hijos la tienen que elegir los padres. Imagínense ustedes que sean todos esos corruptos y muchos desadaptados y gente loca, es que vaya uno a saber quién trabaja en las instituciones del gobierno, los que sean los encargados de educar a los niños, tienen que ser los padres. Y que se hable de todas estas cosas en las escuelas, de formas que sobrepasan la imaginación de una persona normal, con contenido prácticamente no, contenido pornográfico, por ejemplo, en los colegios, que es lo que hemos visto acá en Estados Unidos, simplemente tiene que ser algo ilegal y tiene que ser algo castigado. Y los niños tienen que ser defendidos con todas las fuerzas posibles, los padres tienen que luchar esto, y creo que este es uno de los asuntos más importantes en materia de definir la política no solo de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos, porque los padres se están dando cuenta que ahora se trata de los niños y que no importa el partido al que ellos pertenezcan, tienen que defender a sus hijos. Entonces, aplausos para esa decisión de El Salvador y del presidente Bukele. Así es, Vanessa. Y fíjate que como lo comentabas, desafortunadamente esto se ha convertido más allá, creo yo que para algunos, más allá en ser un tema de verdadero interés en ayudar a estas personas. Hay intereses económicos detrás. La industria farmacéutica, como tú lo decías, ha hecho millones de dólares, billones de dólares, miles de millones de dólares con estos tratamientos que realmente convierten a los pacientes en pacientes de por vida, donde van a tener que estar recibiendo estos bloqueos hormonales, cirugías para estar ajustando esta transición de género, que intencionalmente se le llama reafirmación de género en lugar de transición de género. Y creo que es muy importante que los menores sean protegidos. Lo hemos hablado a través de nuestras plataformas de voz.us de cómo ha habido ya estos casos. Algunas personas quizá no se den cuenta y no sepan de ello, pero sí hay algunos estados en donde se retira la custodia a los padres de familia que no apoyan estos tratamientos, que incluyen la mutilación de órganos saludables. Imagínate una mastectomía en niñas de 11, 12 o 13 años, o una castración de un niño de 12, 13, 14 años, que bueno, sabemos que cuando uno es adolescente puede pensar muchas cosas y quizá luego cuando eres adulto te arrepientes. Este tipo de tratamientos tienen consecuencias irrevertibles y es muy importante que los padres de familia sepan estas propuestas y sepan que sí hay lugares en donde ya se han aprobado este tipo de leyes, sobre todo ahorita que estamos en un tiempo electoral, Vanessa. Karina, es que en este país un menor de edad no puede consumir alcohol, un menor de edad no puede votar. Pero un menor de edad sí se puede cambiar el sexo, un menor de edad sí puede tomar hormonas, un menor de edad, una niña se puede mutilar sus senos. Increíble. Son cosas impensables. Entonces creo que es sentido común, no se trata de política y todos debemos unirnos en proteger a los niños y en proteger el sentido común y el derecho de los padres a educar a sus hijos. Claro. Y Alfonso, tú eres padre de familia. ¿Qué te parece a ti y qué te parece que mande ese mensaje tan fuerte el presidente Bukele? Bueno, yo creo que es muy importante, nuevamente es un modelo para la región, para que otros países sigan políticas similares. Y nuevamente esta agenda viene de la izquierda, pero a través de organismos multilaterales como las Naciones Unidas, con la Agenda 2030, que tratan de empujar este tipo de agenda como si fuera una agenda de derechos humanos. Esto no tiene que ver nada con los derechos humanos. Esto se trata de desvirtuar lo que es el ser humano, pisotear la dignidad de la persona humana, que nace hombre o mujer, no reconocer los derechos de los padres, y es importante contrarrestarla para defender precisamente al ser humano. Y debo decir que aquí en Estados Unidos es el presidente Biden, esta administración y el Partido Demócrata que están apoyando estos esfuerzos de la izquierda radical para empujar esta ideología de género.
que lo que hace es pervertir a nuestros niños. Ellos saben que los jóvenes son el futuro y lo que hacen es, a través de estos currículum que empujan esta agenda, es manipular a los niños para que piensen que esto está bien y nuevamente también permitir que niños se sometan a terapias con medicamentos que hacen daños permanentes. Muchos quedan, Así es. Muchos quedan estériles. Importantísimo que los padres de familia tengamos la última palabra sobre nuestros hijos. Quiero agradecerles, Vanessa y Alfonso, por estar con nosotros y sobre todo a ustedes en casa por ser parte de esta primera emisión de Voz News. Si Dios nos permite, le esperamos el día de mañana.